Apreciados hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal por el estudio y por la fe. Yo soy el hermano Luis Castillo y luego de un par de semanas que estaba un poco ocupado con el trabajo y asuntos personales, retomo este proyecto y la grabación de los programas. Este es seguimos con el programa El Estudio del Evangelio, temporada 1, episodio 6. Y el tema del día de hoy será Valoramos la erudición que mejora el entendimiento. Erudición sud. ¿Qué es? ¿A qué nos referimos con esto? Erudición, palabra procedente del latín eruditionem, es un saber profundo en un tipo de conocimientos, y especialmente en los referentes a disciplinas literarias e históricas. Una persona que tiene erudición se denomina erudita. En el contexto de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un erudito sud es una persona que se dedica al estudio profundo y académico de temas relacionados con las Escrituras, la historia de la Iglesia, la doctrina y teología sud, la cultura y prácticas religiosas de los santos de los últimos días. Un erudito sud puede ser un historiador, un profesor universitario, un investigador o un escritor que estudie estos temas con un enfoque académico, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con la erudición sud. Ahí tenemos una imagen donde están nuestros hermanos que trabajaron o trabajan en el proyecto de los Joseph Smith Papers, ¿no? Como vemos, ahí están todos los tomos, ¿no? De un proyecto monumental realmente de la iglesia. Ya un día hablaremos de esto de los Joseph Smith Papers, ¿no? De los documentos de José Smith. Ok, avancemos, pero antes una advertencia, esto de la erudición. La doctrina se establece mediante la revelación divina a los profetas. En las tradiciones de ciertas religiones, los teólogos afirman tener la misma autoridad para enseñar que los líderes eclesiásticos. Y los asuntos de doctrina pueden llegar a convertirse en una competencia de opiniones entre ellos. Algunos se basan en los consejos ecuménicos de la Edad Media y sus credos. Otros ponen un énfasis primordial en el razonamiento de teólogos que vivieron después de los apóstoles o en la hermenéutica y la exégesis bíblicas, ¿no? En otras tradiciones religiosas, ¿no? Los teólogos o eruditos religiosos eh, entran en debate con los líderes eclesiásticos, ¿no? Cada uno creyendo tener la autoridad para poder establecer la doctrina, ¿no? Los líderes religiosos basados en su autoridad eh, eclesiástica y los teólogos basados en la autoridad que ellos suponen que le dan los estudios, ¿no? Esta es una cita de Christofferson. Vamos a ver la segunda parte. Valoramos la erudición que realza el entendimiento, aunque en inglés otra posible traducción sería valoramos la erudición que mejora el entendimiento. Pero en la iglesia hoy en día, tal como en la antigüedad, el establecer la doctrina de Cristo o el corregir las desviaciones en cuanto a la doctrina es un asunto de revelación divina a aquellos que el Señor inviste con autoridad apostólica. Entonces, la erudición tiene su lugar, nos ayuda a mejorar nuestro entendimiento, mas no establece la doctrina. La doctrina la establecen los profetas y apóstoles mediante la revelación. Eso debe quedar muy claro, ¿no? Aquí tenemos a la primera presidencia y al quórum de los 12, aquellos que sostenemos como profetas, videntes y reveladores. Y nosotros creemos que los líderes de la iglesia, a estos líderes nos referimos, a estos 15 hombres, y no los eruditos, son la máxima autoridad doctrinal. La erudición sud fiel nos brinda el contexto histórico, cultural y lingüístico que nos ayudan a mejorar la comprensión de nuestra historia, escrituras, doctrinas y prácticas. Entonces, ese es el valor de la erudición, ¿no? Ayudarnos a comprender mejor, ¿no? El Evangelio y los temas relacionados, ¿no? La erudición no suplanta a los profetas, ¿no? No establece la doctrina, ¿no? Ok. Ahora último se está empezando a ver ya en YouTube canales, hay muchos canales de miembros de la iglesia que publican, muy buenos algunos de ellos, ¿no? Algunos también han empezado con lo que es un enfoque académico o erudito del Evangelio, ¿no? Y hay un peligro en esto que ya sucedió en la comunidad cristiana, entre los grupos evangélicos de la década de los 50, ¿no? Cuando la erudición religiosa empezó a influir, ¿no? En las iglesias, en las distintas denominaciones,
Y es que llega un momento en que los eruditos religiosos eh, creen ser superiores a los líderes religiosos y que ellos son los que deben establecer la doctrina. Eso está recién empezando a surgir entre los santos de los últimos días. Algunos eruditos sud eh, creen que por su conocimiento de los campos que ellos han estudiado, creen que se debe de corregir la doctrina, que señalan errores de parte de los líderes de la historia, critican a los líderes en sus decisiones y pronunciamientos, eh, usan su conocimiento erudito para criticar a la iglesia, su doctrina, a sus líderes y sus prácticas también, ¿no? Y eso es muy peligroso, ¿no? Todavía no se ve mucho en internet, en YouTube, pero sí está empezando a surgir eso, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, como repetimos, la erudición no establece la doctrina, ¿no? La doctrina establecen los profetas y apóstoles por medio de la revelación. Pero entonces, ¿qué papel cumple la erudición? Vamos a ver, porque sí tiene un papel y sí es importante. El valor de la erudición sud. En una velada para maestros del sistema educativo, el Elder Ballard declaró: para que ustedes comprendan el contenido doctrinal e histórico y el contexto de las escrituras y de nuestra historia, tendrán que estudiar de los mejores libros, como le indicó el Señor. Los mejores libros incluyen las escrituras, las enseñanzas de los profetas y apóstoles modernos y la mejor erudición sud disponible. Qué interesante, mire. Entonces, la erudición sud sí tiene un papel, un lugar, incluso un papel muy importante. No, mira, está en tercer lugar. Primero las escrituras, segundo las enseñanzas de los profetas y apóstoles y tercero la erudición sud, ¿no? Por medio de sus mejores esfuerzos diligentes para aprender por medio del estudio de la fe, serán capaces de ayudar a sus alumnos a aprender las habilidades y actitudes necesarias para distinguir entre la información confiable que los elevará y las verdades a medias e interpretaciones incorrectas de la doctrina, la historia y las prácticas que los desmoralizarán, ¿no? Entonces la dirección sud nos puede ayudar, ¿no?, a tener una interpretación correcta, ¿no?, de estos temas, ¿no? Sigamos, ¿no? Aquí tenemos entonces las tres fuentes, ¿no? Las escrituras, las enseñanzas de apóstoles y profetas y la erudición sud. Por ejemplo, esta es una imagen del Instituto Niala Maxwell. Instituto Maxwell pertenece a la Universidad Brigham Young. Es un instituto de educación religiosa, perdón, de erudición religiosa, ¿no? Que eso lo hablaremos más adelante, vamos a ampliar acerca de este tema también. Pero veamos un ejemplo. Vamos a la aplicación, acá les voy a mostrar una aplicación. Vamos a la aplicación Biblioteca del Evangelio para ver el papel de la erudición santo en nuestro estudio del Evangelio. Si vamos a la, perdón, a la pantalla principal, vamos aquí a Historia de la Iglesia, por ejemplo. Vamos a ver aquí en Historia de la Iglesia y vamos aquí donde dice ensayos, por ejemplo, ensayos. Y entre estos ensayos vamos a elegir uno, por ejemplo, llegar a ser como Dios, que es un tema que muchas veces nos critican otros grupos cristianos cuando afirmamos que nuestra meta es llegar a ser como nuestro Padre Celestial. Y aquí se analiza este tema, pero se hace con el aporte de la erudición. ¿A qué decimos con eso? Que este tema de llegar a ser como Dios se nos da una introducción y se comienza a desarrollar, ¿no? ¿Qué dice la Biblia acerca del potencial divino del ser humano, ¿no? ¿Qué nos dicen las propias escrituras sobre el potencial que tenemos de llegar a ser como nuestro Padre Celestial? ¿Cómo ha cambiado también la historia, ¿no?, sobre las ideas sobre la divinidad a lo largo de la historia del cristianismo? ¿Qué querían los primeros cristianos acerca de la deificación del ser humano, de ese proyecto de llegar a ser como nuestro Padre Celestial, tal como Cristo invitó, ¿no? Llegar a ser vosotros, que seáis como vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Y sigue aquí, hay unas citas de los padres de la iglesia, ¿no? ¿Cómo se introdujeron las ideas de la deificación entre los santos de los últimos días? ¿Cómo se desarrolló entre nosotros esta doctrina de la deificación, de que podemos llegar a ser como nuestro Padre Celestial, ¿no? Seguimos avanzando, solamente es una revisión. ¿Qué se enseña en la iglesia desde José Smith acerca de la naturaleza divina, ¿no? Vemos eso también. Y la creencia en la exaltación hace que los santos de los últimos días sean politeístas, no se nos acusa de eso. Acá se desarrolla ese tema y responde, ¿no? ¿Cómo se imaginan los santos de los últimos días la exaltación, ¿no? ¿Cómo vemos la exaltación?
¿Cuán importantes son las enseñanzas sobre la exaltación en el conjunto general de las creencias de los santos de los últimos días? Y finalmente la conclusión. Ahora, ¿por qué le citaba esto? Porque miren lo que dice aquí. La Iglesia reconoce la aportación o el aporte de los eruditos al contenido de este artículo, ¿no? Eso es lo que quería resaltar. Entonces la Iglesia sí reconoce la erudición y está usando la erudición también, ¿no? Para mejorar, para profundizar en los temas que está empezando a publicar, ¿no? En estos temas que son a veces complejos, un poco difíciles de analizar así en forma muy superficial, ¿no? Entonces, como vemos, y así como este, podemos encontrar muchos otros, ¿no? Por ejemplo, acá veamos este que dice, son cristianos los mormones, muchos nos acusan a veces que no somos cristianos, ¿no? Acá, bueno, ustedes van a analizar ya más detalladamente este tema, es una respuesta. Y acá nuevamente, ¿no? La Iglesia reconoce el aporte de los eruditos al contenido histórico que se presenta en este artículo. Entonces, ¿la erudición tiene su lugar? Por supuesto que sí. ¿Es positiva? Claro que sí. Ok, entonces esto ha quedado claro hasta aquí, sigamos avanzando. Seguimos. Al enseñar a sus alumnos y al responder sus preguntas, déjenme advertirles que no compartan rumores sin fundamento, ni creencias obsoletas, ni explicaciones de nuestra doctrina y prácticas del pasado. Tenemos que actualizarnos. Tenemos que actualizarnos. Porque aunque tal vez algunos se han dado cuenta, otros no, entre los santos de los últimos días a nivel local, entre las estacas y barrios, en las misiones inclusive también, hay rumores, hay explicaciones de nuestra doctrina y de prácticas del pasado que no son doctrina de la iglesia, son tradiciones, explicaciones que algún líder, que algún miembro dio y que nosotros repetimos y repetimos, ¿no? Por eso acá nos advierte el elder Ballard, ¿no? Que no compartamos rumores ni creencias que ya son obsoletas, ¿no? Explicaciones que son obsoletas, que son explicaciones que antes se daban pero que no son correctas, ¿no? Son ideas de algunos líderes y miembros bien intencionados que trataban de responder a las preguntas complejas. Dice, siempre es aconsejable siempre es aconsejable hacer de esto una práctica para estudiar las palabras de los profetas y apóstoles vivientes. Estar actualizado en temas como los asuntos, las normas y las declaraciones de la iglesia. Hay que estar actualizados, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar en la página oficial de la iglesia, en el newsroom o en la sala de prensa de la página oficial o en la misma página oficial de la iglesia también. En el manual de instrucciones tenemos, por ejemplo, las normas actualizadas de la iglesia. Entonces hay que actualizarnos, apreciados hermanos, ¿no? Dejemos ya las tradiciones del pasado que ahora tenemos más luz y conocimiento, ¿no? Y consultar, esto es muy interesante, no solamente ver las declaraciones oficiales de la iglesia en sus publicaciones, sino miren lo que dicen, nuevamente la erudición, y consultar con obras de reconocidos pensadores y eruditos fieles, o sea, santos de los últimos días, para asegurarse que no enseñan cosas que no son ciertas, obsoletas, raras o extravagantes, ¿no? Esta Celda nos está diciendo que a veces los miembros de la iglesia a nivel local, en el STAC, en los barrios, en las misiones, los misioneros inclusive, yo me incluyo, a veces enseñamos cosas que son obsoletas, ¿no? Que son raras o extravagantes, ¿no? Que no son parte de la doctrina de la iglesia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y para eso nos invita el Delbar también a estudiar obras de reconocidos eruditos sud, ¿no? Estos eruditos que conocen muy bien la historia de la iglesia, conocen muy bien la doctrina, muy bien las escrituras, nos pueden ayudar. Y acá un ejemplo. Enciclopedia del Mormonismo. La Enciclopedia del Mormonismo contiene información sobre la iglesia, su historia, creencias, doctrinas y procedimientos o normas. No es publicada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero la mayoría de las fuentes utilizadas para la redacción de los volúmenes sí lo son. La versión en línea está alojada por la Universidad Brigham Young. Esta es una obra monumental, ¿no? Son 5 tomos, ¿no? Es una enciclopedia realmente. Muchos recordamos los antiguos, la de los 80, los 90, Doctrina Mormona, ¿no? El trabajo que hizo el Elder Busser McConkie, alabado por unos, criticado por otros, ¿no? Doctrina Mormona, por ejemplo, fue un esfuerzo que hizo el Elder McConkie para hacer una pequeña enciclopedia, ¿no? Un diccionario enciclopédico de las principales palabras, términos, doctrinas y creencias, ¿no? Pero fue un trabajo individual de Elder McConkie, ¿no? Donde él compartía su perspectiva, lo que él entendía, que por cierto le escribió no cuando era apóstol, sino cuando era un 70, ¿no? Cuando era parte del primer coro de los 70. No era apóstol aún cuando lo hizo. La enciclopedia del mormonismo
es realmente una enciclopedia muchísimo más amplia que Doctrina Mormona y mucho más apegada a la doctrina oficial de la Iglesia, ¿no? Es un trabajo académico, ¿no? Lo han hecho, han trabajado muchos académicos, tanto santos de los últimos días como no santos de los últimos días, pero basados en documentos oficiales de la Iglesia, en registros oficiales de la Iglesia, ¿no? Contiene artículos muy centrados. No podemos decir que es una publicación oficial de la Iglesia, pero eso es una publicación de una organización de la Iglesia. Este es un proyecto de la editorial Macmillan. eh, Perdón, la editorial es, sí, Macmillan, con la Universidad Brigham Young, ¿no? Entonces, pero vamos a ver, miren aquí. Esta es la enciclopedia, ¿no? Del mormonismo. Y vamos a ver aquí. Aquí lo tenemos, ¿no? Esta es la división web, ¿no? Aquí uno puede repasar, si yo deseo puedo ir al home y aquí empezar, puede ver el título, el prefacio, la introducción, pero vamos directamente, por ejemplo, vamos a ver aquellos que nos gusta la doctrina, doctrina, con la D, ¿no? Doctrina, vamos a buscar acá doctrina, que es doctrina. Y acá es un artículo muy bueno, muy interesante. Si no dominamos el inglés, acá podemos hacer una traducción al español. No es perfecta, pero es muy buena. Este es un artículo de muchas partes. Primero nos habla del significado de la palabra doctrina, muy detallado, con escrituras, con el análisis de las palabras, ¿no? La palabra doctrina en sí, su significado escritural y después su significado doctrinal. Es muy interesantísimo, ¿no? Con escrituras, con análisis, ¿no? Muy bueno realmente. La fuente de doctrina, otro artículo. ¿Dónde se encuentra la doctrina realmente, ¿no? Acá la historia de la doctrina, el desarrollo doctrinal, ¿no? Se fue ampliando la doctrina, ¿no? Tenemos también enseñanzas distintivas, perdón. Es decir, hay algunas enseñanzas, algunas doctrinas que nos distinguen entre el cristianismo. Tenemos enseñanzas distintivas, ¿no? Distintas, ¿no? Tenemos también la doctrina sud, nuestra doctrina comparada con otras doctrinas cristianas, ¿no? Nuestra doctrina comparada con otras doctrinas cristianas, en qué se asemeja y en qué se diferencia, ¿no? Tenemos también aquí armonización de la paradoja. Hay algunas paradojas, algunas aparentes contradicciones en la doctrina, pero tienen una explicación, que es muy interesante este artículo de las paradojas doctrinales, ¿no? Y finalmente, tratados de doctrina. Desde el principio de la organización de la Iglesia se han publicado muchos tratados en donde se ha intentado plasmar la doctrina, ¿no? Hay muchos tratados. Ahí van a revisar ustedes estos tratados, ¿no? Entonces, esta enciclopedia es muy buena realmente, ¿eh? Si alguno de ustedes quiere hacer un estudio de la doctrina lo más cercano al oficial, no es oficial, pero es lo más cercano al oficial, aquí pueden buscar el tema que ustedes deseen, ¿no? Pueden hablar del divorcio, cuál es la posición de la iglesia sobre el divorcio, discipulado, sobre los demonios, en fin, está en orden alfabético, ¿no? Es una enciclopedia realmente y es muy buena, ¿no? Entonces, a esto se refiere el elder Ballard cuando nos dice, ¿no? Nos sugiere consultar con obras de reconocidos pensadores y eruditos fieles, ¿no? Para asegurarnos de que no enseñamos cosas que no son ciertas, obsoletas, raras o extravagantes. Quienes han escrito estos artículos que tratan sobre nuestra historia, doctrina y normas y prácticas son miembros de la iglesia fieles, muchos de ellos maestros en la Universidad Brigham Young, ¿no? Maestros de educación religiosa, especialistas en doctrina, en historia de la iglesia, en escrituras antiguas, ¿no? Entonces, lo que ellos escriben es algo basado en los estudios, ¿no? De los documentos antiguos, de los documentos oficiales de la iglesia. Son artículos académicos muy serios realmente, muy serios, ¿no? Y lo más cercanos posible a la posición oficial de la iglesia, ¿no? Entonces, a esto se refiere el del bar. Sigamos avanzando. El estudio académico ocupa un lugar firme, incluso en los asuntos espirituales. El Señor dijo en una revelación dada en 1829 a Olivero Cowdery por medio del profeta José Smith: sí, he aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo. En 1832 el Señor dijo al profeta José Smith: buscad conocimiento, tanto por el estudio como por la fe.
Entonces el estudio académico sí tiene un lugar, ¿no? en, en el estudio del Evangelio, en nuestra meta de conocer, comprender mejor el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Además, es un mandamiento que nos da el Señor, que busquemos conocimiento, tanto por el estudio y por la fe. Por el estudio, que incluye el estudio académico y erudito, y por la fe, por la oración, por la revelación también. El concienzudo estudio académico nos ayuda a entender de manera más plena, profunda y precisa. Ese es el papel de la erudición sud, ayudarnos a entender de forma más plena, más completa, más profunda y más precisa, más detallado, ¿no? A fin de que se conozca, la verdad debe declararse, dijo el Elder Roberts, un 70, que fue autoridad general, ¿no? Y cuanto más clara y completa sea la declaración, mejor será la oportunidad para el Espíritu Santo de dar testimonio al alma de los hombres de que la obra es verdadera. Es una cita de Peterson, de Daniel C. Peterson, quien, aunque no es un autor general, es un erudito fiel, santo de los últimos días. El artículo se llama Más evidencias para el libro de Mormón, se encuentra en la Leona de septiembre del 2000, la página 28, ¿no? Apreciados hermanos, si alguno de ustedes que me está escuchando es un miembro de la iglesia que tiene preguntas difíciles, que las ha hecho a otros miembros y no ha encontrado la respuesta, o por más que ha investigado no ha podido encontrar la respuesta, y esto está empezando a generar en usted, ¿no? Interrogantes, hasta casi dudas del Evangelio, de la doctrina, de la historia, de los líderes, le invito que busque la erudición sud fiel. En esta erudición sud va a encontrar aquello que busca, ¿no? Va a encontrar respuestas a sus inquietudes, eso se lo aseguro, lo va a encontrar. Ok, en otra oportunidad hablaremos de eso, ¿no? De las preguntas y dudas, cómo manejar las preguntas y las dudas, ¿no? Dentro del estudio del Evangelio. Ya casi para terminar, esta es otra página web también, bueno, no la llegué a abrir, pero creo que la podemos abrir en este momento, ¿no? Esta es una página web se llama el Centro de Estudios Religiosos de la BYU, de la Brigham Young University, ¿no? De la BYU, ¿no? La traducción sería algo así como tu recurso permanente para el estudio académico del Evangelio o para el estudio erudito del Evangelio. Si alguno de ustedes quería hacer un estudio mucho más profundo, más pleno, más detallado, ¿no? Y siente que no le llenan los manuales de seminario, institutos, que hay algo más, que debe haber algo más donde uno pueda profundizar, tiene la enciclopedia del mormonismo y tiene también esta página web, ¿no? Vamos a ver. Vamos a buscar este momento, me olvidé de buscarlo, pero vamos a agregarlo aquí. Se llama el centro, aquí está, el Centro de Estudios Religiosos, ¿no? Aquí está, este es. Hay muchísimo para estudiar, ¿eh? Si ustedes dominan el inglés, uy, acá tienen una fuente, pero grandísima. Acá hay libros inclusive, ¿no? Que pueden leerlos online sobre temas de todo tipo, historia, doctrina, escrituras. Esta revista, el educador religioso, que puede usar con el traductor online, es buenísima. Los artículos que tiene son, pero muy buenos realmente, muy, muy buenos, ¿no? Tiene aquí también, usted es maestro de Ven, sígueme, o quiere para profundizar su estudio personal familiar, acá puede buscar, ¿no? Por ejemplo, ahora nos toca, estamos en doctrina menos 103 al 5, este de aquí, ¿no? 102 al 105, aquí tiene, usted puede revisar aquí y va a encontrar artículos sobre que profundiza en estos bloques de escrituras. Tiene acá también videos y podcasts también, si domina el inglés, acá tiene sobre historia, doctrina, sobre las escrituras mismas, charlas, simposium, estudios, ensayos, pero la parte central, de aquí, temas del Evangelio. La iglesia recién hace unos años sacó temas del Evangelio en la aplicación y ahora tenemos acceso, ¿no? Pero está muy limitado lo que están en español, ¿no? En inglés hay muchos más. Y en esta página web, este es del Centro de Estudios Religiosos, encontramos temas del Evangelio en alfabético y son preciosos los artículos, ensayos y estudios. Y lo mejor de todo, que los podemos traducir aquí, también tiene una versión en español. Esto está totalmente en español. Dice, ¿no? Nuestra misión es alentar, patrocinar y publicar materiales serios, fieles y relacionados con el Evangelio. Y aquí encontramos
temas, pero hermosos realmente, hermosos. Por ejemplo, nuevamente lo que nos gusta nuestra doctrina. ¿Cuál es nuestra doctrina? Y aquí el elder, eh, perdón, no es el hermano Robert Miller, un erudito en lo que es la doctrina de la iglesia, un académico santo de los últimos días, nos habla de la doctrina. ¿Cuál realmente es nuestra doctrina? ¿Dónde se encuentra ella? ¿No? Y aquí desarrolla esto en temas muy, muy interesantes, realmente muy buenas citas, muy buenas también. Y así, ¿no? Cómo obtuvimos el libro de Moisés, y acá detalladamente, ¿no? Cómo obtuvimos realmente el libro de Moisés en la pena de gran precio, la expiación y la resurrección, un poco más profundo, haciendo un estudio, en este caso del elder Todd Christofferson, por ejemplo, un discurso que él dio en la Universidad Brigham Young en marzo de 2005, de forma más amplia. En un discurso de conferencia general solamente tienen 15, 20 minutos. En la Universidad Brigham Young, en los devocionales, pueden hablar una hora y media, ¿no? Entonces, donde no solamente los eruditos, sino en este caso los apóstoles y profetas se explayan, ¿no? Con más profundidad y más detalle sobre temas del Evangelio. En fin, disculpe si me emociono un poquito, pero es que es hermoso realmente cómo estudia las escrituras. Acá el hermano, ¿no? El hermano Joseph Fielding McConkie, hijo del elder Bruce R. McConkie, ¿no? Un erudito en Brigham Young, maestro en las escrituras, en la Facultad de Escrituras Antiguas del Brigham Young, y aquí nos habla él, ¿no? Sobre cómo podemos estudiar las escrituras, ¿no? Nos comparte principios y técnicas extraordinarios realmente, ¿no? En fin, a veces acá voy a encontrar usted temas, pero los peligros de superchería sacerdotal. Nos habla acá el hermano Paul Johnson del sistema educativo, ¿no? Nos advierte de los peligros de la superchería sacerdotal que está empezando a surgir también entre algunos miembros, ¿no? Que a veces nos elegimos como una luz al mundo, ¿no? En fin, hermanos, y ahí ustedes investigarán esto es precioso, estos artículos, estas fuentes son realmente preciosas para aprender el Evangelio. De hecho, preciosos hermanos, cuando empezamos a estudiar este tipo de materiales, nos damos cuenta entonces que el Evangelio es mucho. El Evangelio es sencillo, por supuesto que es sencillo, y está muy bien, pero también el Evangelio es profundo a la vez, es muy profundo. Y estos hermanos nos ayudan a ver esa hermosa profundidad que tiene el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Nos ayudan, como ya he compartido, nos ayudan, como dijo acá eh, el hermano Peterson, nos ayuda a entender de forma más plena, profunda y precisa. Es el propósito de la erudición. Ok, y terminamos con esta cita del elder McConkie. La siguiente cita del elder McConkie es muy significativa. Incluso en la iglesia verdadera existen pocos escribas y teólogos conocidos que tengan un conocimiento pleno de la verdad revelada. Hasta ahora en esta dispensación no se ha visto la difusión de un verdadero evangelio de erudición entre los élderes y los santos en general. Existen unos cuantos expertos modernos en el evangelio. Pocos han pagado el precio del estudio intenso, de determinada autodisciplina y de vivir rectamente lo necesario para ganar un amplio conocimiento de las verdades de la salvación. Esta cita del Bruce R. McConkie en su famoso libro, ¿no? Comentarios doctrinales del Nuevo Testamento, volumen 1, página 5. Es cuando escribió este Elder McConkie, la erudición su todavía estaba incipiente, recién estaba iniciando. Esto que dice acá Elder McConkie aplicaba a esa época. Ahora las cosas han cambiado. Ahora sí hay más eruditos sud. Hay más expertos, ¿no? Modernos sobre el Evangelio. Hermanos que han pagado el precio que decía Elder McConkie, del estudio intenso, de determinada autodisciplina y de vivir rectamente. Sí los hay. Pero todavía entre los mismos en general, a nivel de estaca y barrio, todavía no se ha esparcido esta erudición que aporta tanto a nuestro estudio del Evangelio, ¿no? Apreciados hermanos, para los nuevos, adelante, seguir aprendiendo poco a poco. Para los que somos un poco antiguos, no podemos seguir como antes. Necesitamos profundizar nuestro conocimiento del Evangelio, entender más plenamente el Evangelio de Jesucristo. Cuando entendemos mejor el Evangelio de Jesucristo en forma más plena, completa y precisa, podemos enseñarlo muchísimo mejor como padres, maestros y líderes, ¿no? Enseñarnos con mayor poder, ¿no? Y el Espíritu nos va a acompañar
mucho más todavía. Ok, en otra oportunidad seguiremos hablando acerca de esto de la erudición y su papel, ¿no? Y de los eruditos santos de los últimos días, muchos de ellos que para ir conociéndolos a ellos y sus aportes también, que son citados en la actualidad, como ya hemos visto en la Biblioteca del Evangelio y también en los manuales de seminarios e institutos. Este proyecto es un proyecto personal, ¿no? Se llama Por el Estudio por la Fe. El lema es buscar conocimiento tanto por estudio como por la fe. ¿Cuál es el propósito de este proyecto que he iniciado? Incentivar el estudio y la aplicación del Evangelio en la vida cotidiana. Y por eso he dividido en dos programas, el estudio del Evangelio y la aplicación del Evangelio. Hasta ahora hemos tratado sobre el estudio del Evangelio y estos son los diferentes temas que vamos a tratar. Doctrina del Evangelio ya lo tratamos en unos episodios anteriores, el estudio de las Escrituras también ya lo tratamos, profetas, videntes y reveladores también, y este episodio que hemos tratado la erudición. Pero vamos a alternar ahora con la aplicación del Evangelio y vamos a empezar por el tema del discipulado, ¿no? Entonces, para no quedarnos solamente en el estudio del Evangelio, ahora pasaremos a un nuevo ciclo del programa La aplicación del Evangelio. Y iniciaremos con ¿no? El programa ahora, La aplicación del Evangelio, temporada 1, episodio 1. Y este episodio 1 será En sus pasos. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El camino del discipulado para los santos de los últimos días. Ese es el próximo episodio. Los invito a que puedan sintonizarnos. El día sábado estaré subiendo este episodio para compartir. Y luego de ese episodio, los subsiguientes. El episodio 2 de la aplicación del Evangelio hablaremos sobre cómo fortalecer a los jóvenes adultos solteros. Si quien me está escuchando es un joven adulto soltero o tienes hijos o familiares adultos solteros, este episodio les va a gustar. Vamos a ver cómo podemos fortalecer a nuestros jóvenes de la iglesia. Luego, en el episodio 3 hablaremos sobre el matrimonio desde una perspectiva santo de los últimos días. ¿Cuál es nuestra perspectiva sobre el matrimonio que está siendo tan atacado en la actualidad? En el episodio 4 hablaremos sobre lo más difícil del mundo, ser buenos padres. Qué difícil es ser padre, pero qué hermoso a la vez, ¿no? Qué gozo trae a nuestro corazón. Y luego seguiremos con el episodio 5, enseñar a la manera del Salvador también. ¿Cómo podemos enseñar como Cristo enseñó? Eso lo veremos. Y por último, un tema que creo que es tiempo de hacer énfasis, liderar a la manera del Salvador. ¿Cómo lideró Cristo? ¿Cómo debemos liderar nosotros? Tanto en nuestro hogar como en la iglesia. También lo veremos. Bien, pues hermanos, ese ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya agradado lo que hemos tratado, les haya servido, les sirva. Si les ha parecido interesante, instructivo y edificante, por favor suscríbanse, ¿no? Suscríbanse al canal, active las campanitas para que les avisen cuando lance un nuevo video y compartan en sus redes sociales. Si usted cree que esto puede ayudar a otros miembros de la iglesia, a familiares, amistades y amigos, compártanlo en sus redes sociales, ¿no? Gracias por su atención y nos vemos en un próximo episodio.